¿Qué otras acciones fueron motivando que los católicos decidieran levantarse en armas? Bueno, los revolucionarios fueron cometiendo una serie de acciones, ¿verdad? Por ejemplo, la entrada de Obregón a Guadalajara el 8 de julio de 1914, que alojó a sus tropas en varias iglesias de la ciudad, en el Palacio Arzobispal, en el Colegio Jesuita, entre otros edificios religiosos, cosa que pues no agradó para nada a los católicos de Guadalajara. Hubo también el estallido de una bomba que iba en un ramo de flores que dejó un empleado de gobierno a pie del altar de la Virgen de Guadalupe, en la Basílica. Este hecho hizo que la bomba explotara y milagrosamente pues la imagen de la Virgen quedó intacta, ¿verdad? Solamente un crucifijo que estaba cerca pues quedó por ahí doblado, ¿verdad? El decreto 1913, promovido por el gobernador interino de Jalisco, Manuel Buquet, en el año de 1918, daba una especie de reglas al estilo Ley Calles, porque promovía pues el número de sacerdotes según el número de fieles. Por ejemplo, un sacerdote por cada 5,000 fieles, entre otras cosas para regular cultos. Y bueno, también estuvo la aprehensión y la expulsión de Jalisco del obispo de Guadalajara de ese entonces, que fue Monseñor Orozco y Jiménez. Monseñor Orozco y Jiménez ya había sido una persona muy conocida por católicos, por quienes serían los futuros cristeros, e incluso muchos líderes cristeros pues estaban manteniendo el contacto y la cercanía con él, ¿verdad? Entonces, la reacción a todo lo que sucedía en 1918 hizo que los católicos organizaran un boicot, o sea, pidieron a los católicos, por su fidelidad a la iglesia, no pagar impuestos, no comprar billetes de Lotería Nacional, tratar de usar lo menos posible el carro, a quienes tenían, ¿verdad?, para no comprar tanta gasolina, no comprar marcas que ellos decían estar del lado del gobierno, que eran marcas de bebidas, de comidas, de cerveza, entre otras, ¿verdad? Este boicot empezó a tener gran éxito y le provocó un duro golpe a la economía nacional, al punto de que pues Carranza terminó cediendo, ¿verdad?, de volver a Monseñor Orozco y Jiménez a Guadalajara y a hacer que quitaran pues todas las leyes que se estaban promoviendo en materia de cultos. En ese entonces va surgiendo la figura de un líder, de un abogado de Tepatitlán, que fue Anacleto González Flores. El licenciado Anacleto González Flores promovía también un periódico semanal titulado La Palabra. Ahí en La Palabra fue donde empezaron a promover el boicot entre los católicos, aparte de que publicaban artículos entre otras cosas, pues para estar promoviendo la fe entre ellos, ¿verdad? Claro que también pues promovió que se pegara un manifiesto en todas las casas de los católicos, donde pues manifestaban su desacuerdo ante todas las medidas que estaba tomando el gobierno. Entonces vamos a resumirlo así. Hay dos líderes muy importantes ahora para el conflicto cristero, desde estos antecedentes que estoy poniendo hasta sus inicios. Uno fue Monseñor Orozco y Jiménez, y el otro va a ser Anacleto González Flores. Pues bueno, hubo también intentos del gobierno para romper con el Vaticano. Y a esto vamos a hablar con la creación de una Iglesia Nacional Mexicana. Aparte, empezó a haber algunas expresiones, así como de cultos por ahí medio extraños, vamos a decirlo así, ¿verdad? Como fue el caso de el niño Fidencio, de Teresa Urrea, de don Pedro Jaramillo también, sí, que eran como una especie de curanderos. O sea, empezó a haber como mucha gente que iba a seguir a estos curanderos que después los tomaron como objetos de culto. Se sabe que hasta Plutarco Elías Calles llegó a visitar al niño Fidencio, ¿verdad? Que allá en el norte pues era muy famoso por milagros que decían que hacían estas personas, ¿verdad? Bueno, en el proyecto de Iglesia Nacional Mexicana hubo uno que fue promovido por dos sacerdotes suspendidos en sus funciones, que fueron Joaquín Pérez y Manuel Monje. Estos sacerdotes tuvieron el apoyo del presidente Plutarco Elías Calles, quien les cedió el templo de Nuestra Señora de la Soledad y más tarde el de Corpus Christi, ambos templos que se ubican en la Ciudad de México. ¿Qué era lo que querían ellos? Pues hacer una iglesia separada de Roma. O sea, como quien dice, buscaban como seguir el culto católico y todo este rollo, pero pues más bien que todo estuviera separado de Roma sin la autoridad del Papa. Esta era su idea, ¿verdad? Hasta donde tengo entendido, pues todavía sigue existiendo. Y también estaba otra persona aquí en Jalisco que empezó a moverse,
que después fue conocido como el hermano Aarón, que se llamaba Eusebio Joaquín González. Eusebio Joaquín González pues también traía una idea de fundar una iglesia y pues ya muchos sabrán cómo estas ideas que tiene la luz del mundo, ¿verdad? Y también empezó a recibir apoyo del gobierno. El apoyo más fuerte del gobierno que empezó a recibir Eusebio Joaquín González ya fue en los años 40, cuando el general Marcelino García Barragán, que en ese entonces era el gobernador del estado de Jalisco, pues le cede los terrenos de lo que actualmente es hoy la hermosa provincia, la sede pues de este culto, ¿verdad? ¿Cuál fue el punto detonante del levantamiento cristero? Lo que detonó el levantamiento cristero ya en 1926, pues fue un capítulo que se le adhirió al Código Penal en ese entonces, que fue la llamada Ley Calles, ¿sí? Que eran unas leyes en donde trataban de regular, tenía varios puntos para la regulación del culto, ¿verdad? Desde el número de sacerdotes, desde las iglesias, entre otros puntos donde regulaban el culto. Y bueno, esto provocó la primera reacción, que fue la de los obispos y sacerdotes, de pedir permiso al Vaticano para suspender el culto como medida de protesta. La siguiente reacción la va a marcar otra organización religiosa que se va a fundar, que fue la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, creo que fundada en 1925, que buscaba unificar a todos los grupos cristeros. ¿Qué años abarcó la cristiada? La cristiada abarcó de 1926 a 1929, va a terminar, vamos a decirlo así, en 1929, con unos arreglos que va a haber entre dos obispos y el gobierno, cosa que pues ya después lo veremos, pues tal vez sí va a provocar descontento en algunos católicos, pero termina en 1929. ¿Cómo se organizaron los cristeros? O más bien, ¿quiénes dirigieron la lucha cristera? Bueno, pues ya hablé de dos figuras claves como líderes cristeros, y aparte pues hubo organizaciones que ya mencioné, la CJM, la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, que buscaba unificar a todas esas asociaciones, porque hubo varias organizaciones en donde estaban agrupados varios católicos en diferentes partes, que traían diferentes estrategias de lucha, por eso eran varias. Entonces, estaba también la U, ¿sí? La U era una especie de organización secreta que buscaba, según ellos decían, pues combatir a la masonería, que sabemos que también la masonería es una sociedad secreta, con su misma estrategia, ¿verdad? También estaba la Unión de Damas Católicas, las Brigadas Femeniles Santa Juana de Arco, la Unión de Empleadas Católicas. O sea, la mujer tuvo un papel muy importante en su actuación en la guerra cristera. Eso, si quieren, lo podemos dejar para un video posterior. Y aparte estaba otra organización que fundó Anacleto González Flores para la defensa religiosa, que se conoció como Unión Popular. En general, ¿cómo se desarrolló el levantamiento cristero? Bueno, como les digo, el levantamiento cristero pues fue detonado por la Ley Calles. Fue cuando ya los cristeros decidieron rebelarse al gobierno. Entonces empezó a haber primero algunos hechos aislados, sí, de protesta o de amotinaciones, como fue el caso de Guadalajara, en la Capilla de Jesús y en el Santuario de Guadalupe, donde incluso ahí hubo hasta enfrentamiento armado. Y ahí es donde empiezan los católicos a irse bajo su grito, que fue el llamado Viva Cristo Rey, ¿verdad? Ese va a ser el grito con el que se va a conocer a los cristeros. Y bueno, también hubo algunas medidas como el cierre de iglesias por parte de la misma iglesia, y el gobierno por su parte pues detenía a algunos sacerdotes, a algunos cristeros, pues para ir sacando información, ¿verdad? Como parte de estrategia de guerra. Y aparte pues también había fusilamientos de sacerdotes, había por ahí algunos cristeros los colgaban de postes de telégrafo y toda esta situación, ¿verdad? Al principio se buscaba una lucha pacífica, Anacleto González Flores era una persona admiradora de Mahatma Gandhi y él buscaba defender a la iglesia por medios pacíficos. Él no consideraba los levantamientos armados como un medio para poder lograr sus fines. Ya después tuvo que ceder a la Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, que ellos sí buscaban un conflicto armado. Hubo algunas otras personas sobresalientes que ya fueron campesinos en la zona de los Altos de Jalisco, como fueron Victoriano Ramírez, alias el 14. Después trataron de hacer un gobierno civil al mando de Miguel Gómez Loza. En 1927, que ceden al levantamiento armado,
pues se necesita un militar, ¿no? Porque el levantamiento armado requiere estrategia y van a contratar al general Enrique Gorostieta a que dirija el ejército cristero y planee estrategias. Pues bueno, con el tiempo va a ir habiendo pues poca ayuda de algunos sacerdotes, de algunas personas del alto clero, hasta que se va a llegar a los arreglos que hicieron 2 obispos con el gobierno. Ahí es donde varios católicos, algunos van a estar de acuerdo y otros se van a sentir traicionados, porque los arreglos va a ser una forma que no fue consultada por toda la iglesia para poder poner fin al levantamiento cristero. Una vez que termina, pues las organizaciones cristeras que se fundaron y luego del asesinato de Anacleto y de Miguel Gómez Loza, pues se va a ir retirando el apoyo y esas organizaciones van a desaparecer. Y pues ya en general, digo, hay muchas cosas que saber de la cristiada que puedo dejar para videos posteriores, pero así fue como sucedió el levantamiento, ¿verdad? En términos muy generales. Bueno, amigos y seguidores, pues este video solamente fue una introducción a la cristiada. Si quieren saber algo más podemos dejarlo para videos posteriores, ya que el tema pues es muy largo y complejo. Hay historiadores que yo les reconozco que son mucho más expertos que yo en el tema, y hasta después puedo ver si aceptan mi invitación. Por ahorita pues el video está en casa y pues es toda la información que yo les pude dar hasta el momento, para que sepan en general qué fue la cristiada. Muchas gracias, escríbanos sus comentarios, no dejen de darle like, de suscribirse y de comentar, y nos vemos para otro video de las historias del máster.